A muchos no les sonará su nombre, Mauricio Aznar, quizá alguna de sus canciones. Muy querido en Zaragoza en los 90, fue un rockero particular que se definía como Tango Billy, un tipo carismático y nada convencional. Era una especie de Buda, sí que tenía algo de persona con mucha luz. Sorprendente ópera prima de Javier Macipe, La estrella azul es un encargo de la madre del músico. Un retrato especial al estilo de Searching for Sugar Man que tiene poco de biográfico. Nadie sabía cómo es Mauricio Aznar físicamente, no importaba tanto y se trataba más de encarnar su manera de ver el mundo, ¿no? Y es una manera de mirar el mundo con profundidad y a la vez como si todo fuera un gran carnaval, ¿no? Sin creerte mucho nada. ¿Está ahí? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo? Habla de la búsqueda de la trascendencia y de la luz, ¿no? Y de la música como camino de luz para huir de la oscuridad. Se puede decir que había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. En la película se mezclan bastante las propias vivencias de Mauricio con vivencias mías. Al final, el sueño de Mauricio, que era dar a conocer ese universo, era mi sueño también. Y yo ya no es que quisiera hacer una película sobre Mauricio. Quería, haciendo una película sobre Mauricio, dar a conocer ese mundo maravilloso que conocí en el interior de Argentina. La música es todo. Es como la fuerza, ¿no? En la guerra de las galaxias. Cuando escuchas una canción y la reescuchas y la vuelves a escuchar y ya completas con información que has recibido, al final, con Pepe Lorente, íbamos mucho a decir, en la música está todo. Es así de sencillo. Siempre me han emocionado. Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje. Sobre todo, el paisaje humano, ¿no? La película es sobre todo una mirada a través de Mauricio pues, a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, como narrador, ¿no? Y toda la filosofía que implica el vivir la música como una religión, realmente, como un medio de comunicación, como algo que cuando se saca una guitarra en Argentina separa el mundo. ¿Don Carlos? Don Carlos, un músico en horas bajas conectado a la realidad, le acoge y se convierte en su maestro. ¿Cómo le gustaba la chacarera? Todas las que sabía yo le canté. Y bueno, después me dijo que va a tratar de invitarme para acá, para España. Qué pena cuando después Jaime me llamó que se murió. Y quedó todo sin hacerse. Javier Macipe, fan del líder de Más Birras, lleva años trabajando en este proyecto por el que llegó a interesarse Carlos Saura. Arriesga con el enfoque y en su forma. Opta por actores profesionales con Pepe Lorente a la cabeza y actores no profesionales. Secuencias largas llenas de música y una forma mágica de contar en la que se mezclan realidad y metaficción. Su madre cuando lo vio, ¿no? Eso era el mayor regalo del mundo. Yo veía a mi hijo, ¿no? ¿No te pareces? Yo veía a mi hijo. Y ahí recordé. Porque yo, de niño, soñé con cantar. El hecho de que hoy estemos aquí, tú y yo, 20 años después de que murió este hombre prácticamente en el anonimato, que los últimos días de su vida tocaba en la calle para ganar algo de dinero, porque se lo había gastado todo en ese proyecto quijotesco que se cuenta en la película, es que realmente los criterios de lo que es el éxito, pues a lo mejor hay que revisarlos. O sea, lo que él hizo tenía trascendencia e importancia, no hay duda, porque estamos aquí hablando de él. Fascinante, inteligente, emocionante, es una de las películas del año. La estrella azul, que cuenta con la participación de Radio Televisión Española, es un canto de amor a la música y a las estrellas anónimas que nos invita a luchar por nuestros sueños. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre.